Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo a su canal de filosofía política, que esta ocasión trae para ustedes un análisis distinto, por supuesto, al que pueden encontrar en el resto de los canales. Aquí no solamente damos noticias, analizamos de verdad a fondo desde una perspectiva académica, teórica y desde la filosofía política. Así que no se nos vaya porque traemos un análisis de esta índole respecto de una pregunta muy interesante. ¿Por qué en México alguien como Claudio X González, un empresario muy cuestionable, si no es que toda la clase empresarial del país y de muchos otros lugares del mundo pueden ser cuestionados y analizados, lejos de ser esos héroes que se quieren invitar como si fueran los que salvan y dan trabajo a toda la población? Habría que cuestionar precisamente esas tesis y observar por qué estos individuos, vamos al Claudio González de nuevo, en el caso de México, porque es una figura, ahí lo tenemos en pantalla, escandalosa, ruidosa, corrupto, muy apegado y cercano al régimen anterior con el PRI, el PAN y el PRD, muy cercano a algunos negocios turbios que habían sido privatizados. Mucho le debe estar doliendo aquella cuestión sobre la evaluación de los maestros que había sido entregado en sus manos para extorsionar de alguna manera a la clase docente. Si no pasaban sus evaluaciones, perdían privilegios o más bien derechos de trabajo, perdían sus derechos de trabajo. Y así observamos ahora cómo Claudio X González, junto con la clase privilegiada, ahora sí, con la clase privilegiada económica y política, expresidentes como Vicente Fox, Ernesto Zedillo, claro, por supuesto, Salinas de Gortari, Enrique Peña Nieto y este último nefasto, el carnicero de Michoacán, Felipe Calderón Hinojosa, están también enredados y muy estrechamente vinculados, quizás de una manera de complicidad política, económica, en todo este andamiaje de corrupción del régimen anterior y que ahora sale a marchar, a protestar. Ahí la pregunta de nuevo, ¿cómo es y por qué que un empresario como X González coordine y prácticamente le escrite de manera pública a los dirigentes del PRI, del PAN, del PRD, como si fueran sus empleados? Allí se ve lo que sostenemos nosotros desde la filosofía política. Estos entes de poder económico, y no solo Claudio X González, sino la clase privilegiada, la clase económica de los industriales, los magnates, los grandes potentados de la economía, la clase empresarial, pues somete, grita y pone a sus servicios a los corruptos de la política. La pregunta de fondo es si esto es algo casual y solamente es una situación extraña, no típica de la economía y del sistema político de la modernidad, que es el capitalismo, o es una constante. La propuesta de un servidor, evidentemente como teórico de la filosofía, es que no es un incidente, y lo que ocurre en México nos permite explicar lo que ocurre en toda Latinoamérica y lo que ocurre en toda la sociedad moderna. Los políticos al final terminan siendo unos criados, unos empleados, servidores de la clase económica privilegiada, de los grandes
magnates. No son entonces esta clase política más que unos empleados de este poder. Sin embargo, la gran distinción de lo que puede verse ahora en México como un estudio de caso, eso es, no un estudio cuantitativo, es un caso un poco aislado, por eso tenemos que buscar más bien lo cualitativo, así se caracterizan los estudios de caso. El caso mexicano, entonces, es muy peculiar, muy especial, y por eso está dejando una gran lección el caso de López Obrador en México, como un gobierno de izquierda que los pone a temblar, los pone a preocuparse, a los Claudio González, a los Cárraga, dueño de Televisa, a los Salinas Pliego, y así a muchos otros empresarios, porque bien lo ha ejecutado y lo advirtió López Obrador. Yo no seré su gerente, yo represento al pueblo, y en ese sentido es un demócrata, porque la democracia significa el poder del demos, el kratos, el gobierno de la sociedad, y es lo que ha hecho López Obrador. Poner a raya a todos estos empresarios y estos magnates que son los que ahora salen a marchar, salen a calumniar, a difamar al régimen, diciendo que es una dictadura, diciendo que es un autoritario, cuando de verdad había asesinatos con tanques de guerra en las plazas de México, se quedaban callados y eran cómplices. Televisa, las estaciones de radio, los diarios, los periódicos, las revistas, todos guardaban silencio ante los asesinatos tiránicos, ahí sí, con el uso del ejército, ahí sí, a estudiantes, campesinos, obreros, maestros, durante décadas, y ahí permanecieron callados los empresarios. ¿Por qué? Porque eran cómplices de ese viejo sistema. Ahora que un régimen de izquierda como es el de López Obrador no los tiene en cuenta en primera instancia, sino que toma en cuenta primero al pueblo, es entonces cuando salen a gritonear y a marchar con su servidumbre para que les carguen las pancartas. Antes no los llevan cargando a ellos porque son clasistas, racistas, como toda la clase empresarial del mundo moderno. Esa es la gran lección que nos deja el caso mexicano, porque nos pone en evidencia algo que es por completo sistemático, novedoso. No tan fácil, un gobierno de izquierda obliga a los privilegiados a marchar, porque no los obedece, porque no se les somete, por el contrario, los presiona a obedecer la ley, cosa que no ocurre ni siquiera en los países de primer mundo. La clase política de la modernidad, la clase política del capitalismo, aún no tiene el suficiente poder, la voluntad política para someter a los empresarios del mundo. Por eso el mundo está de alguna manera sometido de una manera ilegítima e ilegal por este poder económico de los magnates, de los industriales, de los privilegiados, de esta clase empresarial que siempre quiere pasar por encima del Estado y por encima de la sociedad. En México es cínico, despótico, porque ni siquiera impuestos quieren pagar, porque ni siquiera la menor ley quieren obedecer, porque están acostumbrados a la impunidad y a jamás pisar la cárcel, aunque sean los peores criminales de estos tiempos. Queda aquí nuestro comentario, por supuesto, de análisis de lo que viene pasando al ver
a los empresarios, por fin, en México, marchando en contra de un gobierno de izquierda que no le sigue la corriente en su afán de ser los que someten al gobierno, al Estado y a la sociedad. Se ven obligados a organizarse clandestinamente, legal o ilegalmente, para tratar de romper esta dinámica de un gobierno de izquierda. Ahí estará siempre la clave también para observar el comportamiento de la derecha, constituido siempre por empresarios que se organizan legal o ilegalmente para quebrantar la ley o para quebrantar el poder político o para someter y obligar a la sociedad a hacer lo que es su privilegio y el capricho de su clase económica poderosa obligue al resto de la sociedad a someterse y claudicar. Quédense aquí en nuestro comentario y análisis sobre estas marchas, digámosle, empresariales, sobre estas marchas de derecha obstinadas en calumniar y en mentir en contra de Andrés Manuel López Obrador, un legítimo presidente demócrata y de izquierda. Muchísimas gracias por regalarnos su like, se lo solicitamos, nos ayuda mucho. Gracias también por compartirnos con el resto de sus amistades. Urge mayor contundencia, argumentos claros que no vacilen en mostrar y en argumentar de manera fundamentada y de manera teórica y con la evidencia fáctica de los hechos, y nombrar al pan y vino al vino. Gracias, un abrazo siempre a nuestros nuevos suscriptores y, como siempre, hasta pronto.